todos y bienvenidos a otro podcast de Madrid por Series. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Marván, director, guionista y editor, conocido por su trabajo de cine de terror en España. Es un placer tenerte aquí, Carlos. Igualmente. Para empezar, ¿podrías contarnos un poco cómo comenzaste en el mundo del cine? Bueno, comencé en el mundo del cine desde muy pequeñito, viendo cine y apasionándome por él, pero sí que es verdad que cuando ya me introduje directamente en el sector fue en 2017 cuando empecé a escribir y a idealizar mi primer cortometraje de terror, se llama Lucía. Has trabajado en varias áreas del cine, incluyendo la dirección, el guión y la edición. Sí. ¿Cuál de estos roles disfrutas más y por qué? A ver, disfruto muchísimo de todos los roles, pero sí que es verdad que si me tengo que quedar con dos, por ejemplo, sería en dirección, dirección y guión. Como guionista, ¿cómo decides la estructura que va a tener tu historia? ¿Te gusta seguir una estructura tradicional de 3 actos o prefieres experimentar? A veces, es decir, mis historias siempre se idealizan con una primera imagen, ¿no? Es decir, yo tengo un flash de ¡guau! Esto es lo que yo querría plasmar, ¿no? Y luego un final, también tienes que buscar un final. Entonces, muchas veces, una vez que tienes ese comienzo idealizado y ese final idealizado, comienzas a hacer un proceso creativo. A veces te sale un guión de 3 actos, a veces te sale más experimental, pero lo más importante es estar contento con el guión que has escrito y que luego se pueda llevar a cabo. ¿Qué proceso sigues para crear personajes profundos y memorables? ¿Qué importancia tiene la evolución de los personajes para ti? Una importancia vital. También es verdad que la profundidad del personaje se marca un poco también por el ritmo de la historia y por el rol que aparece en ella, ¿no? Es decir, yo soy partidario siempre de darle un background al actor para que pues, se cree una profundidad del personaje, pero si es un personaje que no tiene mucha... No importancia, todos los personajes son importantes, pero no tienen mucha presencia en la historia, pues a lo mejor esa profundidad es menor que el protagonista o la protagonista que es evidente que tiene que ser mayor y dependiendo del guión que haya, pues se le puede dar un arco más profundo o no. También es verdad que hay guiones que a lo mejor están escritos como tal y no se le ve una profundidad al personaje y luego es a la hora de prepararlo con el actor cuando se diseña esa profundidad. Eso es. Tu película Malditas ha sido muy bien recibida en varios festivales. ¿Qué nos puedes contar sobre la inspiración detrás de esta peli? Como digo siempre, Malditas es mi carta de amor hacia el cine de terror y representa muchas de las etapas que yo he vivido por y para el género. Me encanta el cine clásico de terror en el que están los orfanatos, las niñas, los demonios. Entonces arranca así. Luego hay otra parte que es el drama familiar, como Demencia, que es la segunda parte. Ciencia ficción, me apasiona. Entonces hicimos nivel 32. Y por último, uno de mis géneros favoritos, que es el género de cine zombie, pues también. Por lo cual es para mí una maravilla poder haberlo creado de esa manera. Hablando de festivales, ¿cómo ha sido la experiencia de presentar tus películas a festivales como Sitges y Terror en la Bahía? Pues una maravilla. Cómo se idealiza a uno. Es decir, en Sitges, aparte de la experiencia fantástica de poder ver tu película o tu cortometraje allí plasmado, tienes la oportunidad de celebrarlo, de volver a conectarte con compañeros y compañeras de otras profesiones o que no has tenido oportunidad de ver o conocer, como ha sido en mi caso, que también he conocido gente que solamente nos conocíamos por los proyectos, ¿no? Y habernos puesto cara, entonces es muy bonito. En Terror en la Bahía es verdad que no estuve, pero sí que es verdad que ha habido una sinergia fantástica con los directores del festival y una maravilla. ¿Y tienes en mente algún festival para presentar tu nueva película? Sí, sin duda me encantaría que fuese Screamfest de Los Ángeles. Has trabajado con actores muy reconocidos como Nacho Guerreros y Vanessa Romero. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de colaborar con ellos? Fantástica. La verdad es que nos hemos conectado muy bien. Los roles que han tenido conmigo han sido diferentes a lo que hacen normalmente y ha sido todo muy satisfactorio. Ha habido una sinergia muy bonita. Con Nacho, por ejemplo, tengo una relación fantástica y con Vanessa también y muy contento. Así. ¿Tienes en mente algún actor para tus nuevos proyectos? A ver, me gustaría trabajar con Mario Casas, que es un actor que está ahora muy arriba. Javier Gutiérrez me flipa cómo trabaja. Luis Tosar me apasiona también. Entonces, ahora sí, de primeras te podría decir ellos.
Sabemos que estás trabajando en tu nueva película La fotógrafa. ¿Cuál es el primer paso que tomas para desarrollar esa historia? En este caso, por ejemplo, La fotógrafa viene de muy atrás, ¿no? Siempre he querido hacer algo que no había hecho antes, ¿no? Es decir, arrancar con un exorcismo. Dije, bueno, pues arrancamos con un exorcismo que siempre he tenido la espinita de querer rodarlo. Y luego, por otro lado, la fotografía post-mortem me apasiona también, porque es un tema tan tétrico y tan a la vez tan bonito, por así decirlo, ¿no? Que quería plasmarlo. Sí es verdad que tengo también referencias anteriores, como un cortometraje que se llama Postmortem Mary, que es una de mis referencias y uno de mis cortometrajes favoritos, como digo. Y a partir de ahí, pues fuimos elaborando una historia en la que, bueno, como yo siempre trabajo con niñas en el cine de terror y son protagonistas de esta misma historia, en este caso Daniela Casas y Noa Casas, para mí de las mejores que hay, pues quise idealizar una historia en la que pudiéramos encajar esos roles más pequeños dentro de esta profesión tan, podemos decir, cruda, ¿no? A fecha de hoy. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado que estamos teniendo, que ya has podido ver alguna cosita, como con la historia en sí. Y para esta idea, ¿te documentaste antes, durante? Antes. En este caso, antes. Durante el rodaje no tenemos tiempo apenas de documentarnos, tenemos ya que ir con los deberes hechos, así que estuve durante mucho tiempo documentándome, recabando información, material, que luego aparece en la película, así que antes. Después de todo el rodaje viene una parte que es muy importante, que es el montaje. Sí. ¿Hay alguna herramienta, software que sea tu favorita? Sí, en mi caso trabajo con Final Cut Pro. Tengo otros programas de edición que son pues increíbles, pero por facilidad y por costumbre utilizo este. ¿Tú editas todo el corto, a lo mejor, o el sonido se lo dejas a otros profesionales? Si hay presupuesto para poder delegar partes del montaje, pues sí, lo haríamos así. En mi caso, por ejemplo, en los proyectos en los que he estado, como uno de los hándicaps que hemos tenido más grandes ha sido el presupuesto, pues lo he tenido que hacer todo yo. Por eso mismo, con la experiencia, pues vas abarcando más conocimientos y al final haces el color, el montaje, el sonido y lo intentas hacer de la forma más profesional y que quede mejor. Vale. Como director y editor, ¿cómo influye tu visión de la historia en la edición final? Es directamente proporcional. O sea, es decir, todo lo que voy rodando ya lo estoy idealizando en el montaje. Por eso es a veces más fluido y mejor en mi caso. Sí que es verdad que a lo mejor si si este rodaje, ¿no? Mandáramos el material a un editor, tendría que estar en contacto con él y tendría que darle mi visión, que es como se debe hacer muchas veces. Pero en mi caso, pues yo mismo tengo mi propia visión, entonces a la hora de sentarme en el estudio, pues para mí es más fácil. Entonces, ¿tú editas mientras rodáis o esperas a terminar de rodar para poder editar? Pues mira, me encantaría poder editarlo mientras rodamos, pero como te digo, muchas veces el presu es lo que manda, tenemos que rodar a veces con poco tiempo y luego ya pues dedicar a la edición. ¿Tema localizaciones? ¿Eres tú el que las busca o contactas con alguien para que te ayude? Mira, localizar es una de las partes más bonitas que hay, porque en mi caso con mi socio productor, ¿no? Que es mi amigo Irra, nos encanta coger el coche y perdernos y buscar localizaciones, y es verdad que algunas ya las conocemos de haber rodado otros proyectos allí y otras es de indagar, de investigar, de preguntar, y así que sí, las busco, la gran mayoría. ¿Qué opinas sobre el uso de efectos especiales y tecnología en el cine? Pues que es necesaria y que además, aparte, es decir, funcionan todos los aspectos a la hora de editar, los efectos prácticos y los efectos digitales. Lo que pasa es que hay que saber bien introducirlos en la historia. No hay que introducir porque sea más guay decir que utilizo efectos prácticos y luego no va a quedar bien. Entonces, si te va a quedar mejor un efecto digital que un efecto práctico, por la razón que sea, pues introducen efecto digital y al revés, pues igual. ¿Tú a editar te han enseñado o ha sido algo que has ido aprendiendo con el tiempo? Aprendiendo con el tiempo y la práctica. Me puse a editar el primer cortometraje, Lucía, sin ningún tipo de noción de haber visto películas, haber visto cortos, haber visto más películas y más cortos y ponerte a trastear en ese momento que editaba con el primer iMovie que había.
y a partir de ahí, pues la práctica. ¿De qué proyecto te sientes más orgulloso en términos de edición? Mira, te podría decir 3. Malditas. Es un proyecto que para mí ha sido complejo de editar y de hecho intenté, uno de las historias quise delegar para que me lo editaran, pero al final veía que mi visión era, o sea, si me ponía yo con ello, al final iba a quedar mejor. La fotógrafa y mi segundo cortometraje, que es Bella Postmortem. Para finalizar, ¿qué ¿Sí? consejo le darías a los jóvenes cineastas que quieren entrar en la industria? Pues mira, uno de ellos sería que una vez que reciban toda la información que van a recibir en su formación, que se tomen el tiempo para procesarla, para no atorarse, porque muchas veces luego nos hacemos una visión embudo de tiene que ser así, porque es verdad que nos enseñan en las formaciones, en las clases, en las universidades, a hacerlo de una manera, ¿no? Pero muchas veces esa manera, que es la correcta, que es la por así decirlo, la universal o clásica, no se puede llevar a cabo en realidad por principalmente el presupuesto. Entonces, como el presupuesto muchas veces es lo que manda, vas a tener que inventarte cosas y vas a tener que saltarte las normas establecidas, por así decirlo, y crear otras nuevas. Así que no se rindan, ese sería otro, que es una profesión de las más bonitas que existen, pero también es verdad que es una profesión cruda cuando sales o en algunos momentos, o no cruda, sino que es una profesión que cuesta, es decir, que tienes que pensar, tienes que decir cómo me las apaño para llegar a donde quiero, ¿no? A la hora de dirección o a la hora de guión, ¿no? Guión a lo mejor es más fácil porque es más creativo, pero a la hora de dirección, a la hora de producción, es verdad que tienes que darle tu tiempo, o sea, su tiempo, y tienes que luchar por ello. Y otro sería, yo estoy dando un consejo, ¿vale? Pero porque me lo han pedido, es no aceptes consejos que no has pedido. Con el tiempo va a pasar. Al principio vas a recibir un montón de consejos, todos seguramente con buenas intenciones, si es verdad, pero necesitas equivocarte para aprender. Por muchos consejos que te den, al final tienes que labrar tu propio camino. Entonces, en mi caso ya, por ejemplo, pues te pueden dar consejos, te puedes aceptar críticas. Es necesario aceptar las críticas constructivas y, por desgracia, no constructivas, porque ya a la orden del día están las redes sociales para ello. Pero si tienes que elegir, construye tu propio camino y los consejos, pues cuando los consejos son buenos, si los pides, oye, mira, ¿qué te ha parecido esto? Eso sí, claro, pero cuando yo te diría una cosa, tal, esto, bueno, pues esto a lo mejor está hecho de esta manera porque no había otra manera, ¿sabes? Y esa otra manera que a lo mejor sí existe, ya la descubrirás. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ti. Por habernos acompañado hoy, por contarnos cómo funciona todo este mundo y eso, te deseamos mucho éxito en tu futuro. Muchas gracias. Y a todos los que nos siguen, gracias por escucharnos y no olviden suscribirse.